En la última década a Medellín llegaron 200.000 desplazados del oriente antioqueño y de ellos solo el 10% retornó a esa región. Varias serían las causas por las que los desplazados tienen para no volver, entre ellas un supuesto despojo de tierras, como recientemente lo denunció el presidente de la República. Teleantioquia Noticias abordó a fondo esta problemática. Sentado en una banca del Parque Botero en Medellín, acompañado de un maletín en el que además de recuerdos guarda documentos, libros y leyes con las que pretende demostrar los derechos de las víctimas de la guerra. Así permanece Juan José, un campesino oriundo de San Carlos, uno de los 23 municipios del oriente antioqueño, de donde en la última década 195.539 personas, al igual que Juan José, debieron salir desplazadas por las amenazas, tomas y masacres lideradas por guerrilla y paramilitares. Yo vine para acá de ser un campesino que tenía estabilidad económica, me vine a descargar un carro con madera sin ser capaz, sin estar acostumbrado a descargar un carro con madera o a salir a la calle a vender tomates, y enseguida el atropello del espacio público. Eso es bastante preocupante para nosotros como campesinos de Colombia. Por lo que significa vivir en una tierra extraña, rodeado de personas que no son las suyas y con la incertidumbre de no saber de dónde sacar el sustento para sus hijos. En los últimos años, unas 2.500 familias desplazadas del oriente antioqueño han debido volver a sus enmalezadas tierras, sorteando unas nuevas dificultades y con el reto de empezar de cero. Ellos lo resumen en una frase: todo es plata, en Medellín todo es plata. Y pues el anhelo por su vivienda en el campo, por la facilidad que tenían para sus alimentos, para su subsistencia en general. Y muy a pesar de esto, Juan José, cuya familia se desintegró después de su desplazamiento hace 14 años, argumenta que no regresa ni a San Carlos ni a ningún otro municipio del oriente antioqueño por una sola razón: le da miedo. Y es muy preocupante de que cuando uno urge a una amenaza, uno solicita la justicia y aparecen es cuando está el reguero de muertos, cuando ya no hay para qué. Y aunque al oriente antioqueño se cree que unas 20.000 personas han retornado de manera individual e incluso colectiva, como ocurrió en San Carlos, tesis como la de Juan José hacen pensar que el problema no está resuelto, sumándose a esto otro fenómeno: el presunto despojo de tierras, tal y como lo denunció en enero pasado el propio presidente de la República. La presencia de la guerrilla tiene que ver fundamentalmente en el municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia. Una persona se apropia de un bien baldío del Estado, 700 hectáreas, y empieza a meter más gente, a crecer, y llegaron a 37.000 hectáreas, distinto a lo que ha pasado con los paramilitares, que son las disfundistas según grandes extensiones, pequeñas tierras y todas a nombre de las mismas personas. Esto es prohibido. Lo que nos queda claro que es presencia o robo de tierras del ELN o las FARC, que han tenido una gran incidencia en esta zona del país. Posición respaldada además por la Superintendencia de Notariado y Registro, cuyas investigaciones apuntarían a que la apropiación o despojo de tierras es uno de los factores que impiden que los desplazados del oriente antioqueño regresen a sus parcelas. Se arrancó en un proceso de 700 hectáreas desde el año 68 y fueron creciendo hasta llegar hoy a 37.000 baldíos del Estado, que están en manos de 55 personas particulares en esa zona del departamento. Cierto o no, la única realidad es que al oriente antioqueño ha regresado un muy bajo porcentaje de las 195.539 personas que hace más de 10 años debieron partir, por lo que significa vivir entre la guerra. Y a pesar que desde organizaciones sociales y gubernamentales se lideran procesos de retorno, Juan José insiste en que no vuelve, pues más que eso, necesita una reubicación.